Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Bueno, aquí estaba ya revisando un poco eh, pues el programa, preparándonos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Mediadores Live. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, pues antes de iniciar ya con nuestro invitado especial, que es el doctor Rafael Ollarte Martínez, un gran jurista que seguro pues nos hablará de muchos temas que están incluso en la coyuntura actual, pues quiero recordarles que están abiertas las inscripciones para el curso de formación de mediadores que está organizando el Centro de Mediación Mediadores con aval de la Universidad de los Hemisferios. Así que todavía pueden inscribirse, así que quedan pocos cupos disponibles, pero pues ahí están esperando por ustedes, así que no te pierdas esta gran oportunidad de poder estudiar, que la pandemia pues no te quite la oportunidad de seguir progresando y de seguir avanzando, más bien se viene pues otro periodo como de descanso, entre comillas, ¿no? Obligatorio, y bueno, lo puedes aprovechar para que te prepares y puedas desarrollarte más en varios aspectos de tu vida, ¿no? Yo creo que el curso te sirve muchísimo para tu profesión, pero la experiencia con nuestros alumnos pues nos demuestra que sirve muchísimo más en la vida personal, vas a tener unos resultados increíbles, así que no te pierdas la certificación en mediación octava edición. Les voy a hablar un poco del invitado que tenemos el día de hoy. Parece que ya está en espera y le vamos a dar pues ya la bienvenida a nuestro invitado que es el doctor Rafael Ollarte. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido, qué gusto verle, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Bueno, se está conectando. Yo les hago una breve presentación del doctor Rafael Ollarte. Él es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un postítulo en Derecho Constitucional y es magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral y del Instituto Ecuatoriano de Estudios de Derecho Administrativo y Social. Es autor de más de una docena de libros, ya nos contará cuáles son sus últimas publicaciones, pues es catedrático actualmente de posgrado de varias universidades nacionales e internacionales y bueno, se dedica especialmente al libre ejercicio profesional en la firma Ollarte y Quintana. También ha incursionado en los medios de comunicación. Nos contará enseguida el doctor Rafael Ollarte, que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, doctora Ponce, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de participar contigo, con todos los amigos de Mediadores. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro público pues está muy pendiente del tema que hemos preparado, pero sobre todo pues en las últimas horas, hace muy pocas horas, pues nos han venido unas noticias sobre el estado de excepción y las medidas. Cuéntenos un poco desde su punto de vista, desde la validez constitucional, pues nos vamos a quedar en casa, tenemos que ir al teletrabajo. ¿Cómo está la situación? Infórmenos el contexto que estamos viviendo en estos mismos momentos. Ahora, este instante, lo que hay es un pedido del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia, al presidente de la República para que se tomen algunas medidas excepcionales previa a la dictación de un estado de excepción. O sea, sabemos, y la Corte Constitucional lo ha confirmado, no es el COE nacional ni los COEs cantonales los que pueden tomar medidas restrictivas a los derechos fundamentales, aunque en eso algo hemos enamorado la ley, por ejemplo, con las restricciones vehiculares o cosas por el estilo. Pero claro, tampoco podemos esperar ir a los excesos, ¿no? Por ejemplo, lo que inicialmente se quiso hacer acá en Quito, cuando el gobierno no actuaba, en que fue el alcalde Yunda el que dijo, bueno, como yo controlo uso de suelo, no permito que usen la vía pública, las aceras, las calzadas, las personas que no tengan una cédula con número tal o cual. Claro, eso es prácticamente un toque de queda de hecho, ¿no? Entonces, para no llegar a esos extremos, la Corte ha aclarado medidas restrictivas de derechos fundamentales solo mediante estado de excepción y por eso el COE lo que está pidiendo
es hacer esta especie de confinamiento suave, ¿no? Suave en el sentido de que no es que vamos a estar 28 días confinados por pedido del COE, y si es que así lo acepta el presidente Lenín Moreno, cuando se levante ciertamente, y lea esta cuestión y vea lo que le ha preparado también su Secretaría General Jurídica, que no es muy buena, y dicte el decreto correspondiente. Bueno, han habido muchas dudas sobre si se podía o no dictar un estado de excepción. Naturalmente, el decreto de excepción uno asume que va a ser bien dictado, aunque de la experiencia que hemos tenido se han equivocado mucho en esta manera. Pero lo que ahora tenemos es ciertamente un pedido de COE al presidente de la República de que decrete un estado de excepción. Sabemos que los hospitales están colapsados, que el COVID es un virus muy democrático, es decir, puedes tener mucho dinero, pero te morirás igual a la puerta del hospital, así es que hay que cuidarse. Y como la gente no se cuida, y el derecho no condena a que la gente sea medio estúpida, entonces hay que protegerla de sí mismo, ¿no? Y también proteger a los demás, de esa gente necia, de esa gente que cree que sus derechos son los únicos que valen, sus libertades son las únicas que valen, y los derechos del resto no. Y lamentablemente obligan a que ocurra esto. Ojo, no solo aquí, también ha ocurrido en otras naciones, lo cual no es ningún consuelo. Es decir, los ecuatorianos somos tan animales como los europeos. Bueno, entonces, en definitiva, todavía tenemos que esperar el decreto presidencial que declare pues, el estado de excepción con las limitaciones pues, a los derechos fundamentales respectivos. En este caso, pues, será el de movilidad, el de asociación, supongo, ¿no? Claro, libertad de tránsito, libertad de reunión. Claro, pues si tú, como es, impides ya el ejercicio o restringes el ejercicio de la libertad de tránsito, simultáneamente entiendes que estarías afectando el de reunión. Aunque claro, te puedes juntar antes. Y por esa razón también hay un pedimento, especialmente de la Intendencia de Policía de Pichincha, de que no solo se restrinja la libertad de tránsito, sino la inviolabilidad del domicilio. Porque claro, yo puedo organizar la fiesta antes de que inicie el toque de queda y bueno, el resultado va a ser incluso más pernicioso que antes. ¿No? Imagínate una fiesta que comience el día viernes a las 8 y se acabe el día lunes a las 5 de la mañana. Entonces, claro, no ganamos mucho si es que hay... Se dio, ¿no? En algunos países donde celebraban las últimas horas de libertad antes de algún confinamiento, ¿no? Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta otra cosa. Hay falta de información, es decir, nuestro sistema de información es muy malo, aburrido, invasivo además, porque es en estas famosas, entre comillas, cadenas que no son cadenas y que informan muy poco. Infórmele a la gente, no solo que no hay hospitales, bueno, habrá el desenterado que no lo sepa, que no hay hospitales ni en la red pública ni en la red privada que puedan ya recibir personas no solamente en camas UCI, sino siquiera en camas hospitalarias. Informen eso a la gente para que la gente a veces se asusta un poquito. En esto coadyuvó mucho el irresponsable ex ministro de Salud Ceballos, que nos dijo que no, que todo estaba controlado, que esto y que el otro. Sabiendo cómo somos, a ver, hablemos de nosotros. A mí qué me importan los argentinos, los chilenos, los estadounidenses o los alemanes. Hablemos de nosotros. Nosotros somos mal llevados. Esa es la costumbre nuestra. Y como somos mal llevados, mientras no nos pegan el tortazo, bueno, entonces, si tú le dices aquí a la gente, estamos controlando, mira, no tengo problemas en los hospitales, viva la fiesta, vámonos, juntémonos, saquémonos las mascarillas, viva. Y el resultado es esta cuestión. Entonces, explícale a la gente uno que aunque tenga plata se va a morir, así nomás. Digamos las cosas al pan, pan y al vino, vino. Dejémonos de ser tan delicados de piel para escuchar las cosas como corresponden. ¿Ya? Y por otra parte, no es que esta es una enfermedad de viejos, como se decía antiguamente, ¿no? O sea, no es que a más de edad, más peligro de muerte. Hoy día se están muriendo chicos de 20 años, de 25 años. ¿Podemos explicarle eso a esa gente torpe que cree que como a mí no me pasa nada, que se muera el resto? No me importa si es mi papá, mi mamá, mi abuelito o mi tío. Me dan igual esto, porque yo soy joven y a mí no me va a pasar. No, ya está pasando. Ya se están muriendo chicos muy jóvenes. Entonces, no es que ellos ya ahora, con la variante brasileña y la británica, están invictos en esta materia. No, no, se están muriendo. Pero como el régimen no es capaz de explicar, porque claro, uno tiene que explicar para que la gente también entienda por qué entonces tenemos que tomar medidas restrictivas a los derechos fundamentales. Y hay que hacerlo por eso. Nadie es feliz. Yo tampoco me quiero quedar
en mi casa plantado entre el día viernes a las 8 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Tal vez alguien dirá que rico, voy a pasar un fin de semana con la mejor excusa para no levantarme de la cama. Pero cuando ya vayas 4 fines de semana, sí te quiero ver. Y la situación se da precisamente porque hay gente que no entiende, que no quiere entender, hay que imponer forzosamente las cosas, y otra porque lisa y llanamente están desinformados. En una época donde la información te llega por todas partes, porque el conocimiento nos llega por todas partes. Yo me acuerdo cuando Joana me decía de lo del Mr. Google. Sí, claro, o sea, uno cualquier duda ahora la apacigua con el teléfono. Cuando yo era niño, es decir, hace muchos años, uno se hacía preguntas estúpidas o torpes, o esas preguntas que uno decía, a ver, ¿qué pasaría si una serpiente se muerde a sí misma? ¿Se muere o no se muere? Siempre te quedabas con la pregunta ahí. ¿Quién te iba a responder semejante genialidad de pregunta? Ahora le preguntas al Google y te contesta el infame. Entonces, claro, como ahora todo está en el Internet, a veces no correctamente, porque el Internet no contiene solo verdades, no contiene solo aciertos, también tiene información errónea, etcétera, pero tienes tanta información que la gente se está volviendo ignorante, es decir, no me interesa conocer. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cuál es la capital de Austria, abro el Internet, no lo necesito retener. Vea, no está pasando esto, por ejemplo, con los números telefónicos. O sea, a ver, pregúntale, cualquiera de nuestros amigos que nos está viendo, pregúntele a su hijo cuál es el número del teléfono fijo de la casa. No se lo sabe. ¿Ya? Y tampoco, si tú le dices, ¿cómo llegas de un sitio a otro? Tampoco sabe si no tiene el Google Maps. Entonces, claro, evidentemente, esa que íbamos a hablar también de esto, de la revolución tecnológica, es parte de esto. Es decir, parte de tu cerebro se está quedando en la nada porque le estás entregando parte de tu inteligencia, por así decirlo, a un aparato. Por eso cuando ahora se te queda el teléfono celular en la casa, te devuelves. Porque es como que se te ha quedado el 70% de tu inteligencia en la casa. Muy bien. Bueno, precisamente de esto, pues ya vamos a entrar en materia. Estamos viviendo una situación parecida a las guerras mundiales. El doctor Ollate, pues es especialista en el estudio, no en hacer guerras, en el estudio de las guerras mundiales. ¿Cree, y en la legislación y en todo esto que sucede en esos tiempos de crisis, cree que estamos viviendo una situación parecida? ¿Y quién sería el enemigo en estos momentos? A ver, no creo que estemos viviendo como tal una guerra mundial. Es decir, también tenemos esa tendencia no te digo a ti, sino en general a tratar de comparar lo incomparable. Es decir, las guerras mundiales fueron realmente cuestiones terribles. Vea, tan terrible, por ejemplo, fue la Primera Guerra Mundial, una guerra en que murieron 10 millones de militares, de soldados, ¿no? Muchos de ellos, especialmente británicos voluntarios, otros obligados a ir al frente, otros obligados a pelear por naciones que no sentían como su patria, como el Imperio Austrohúngaro, en el cual habían polacos, checos, rumanos, es decir, había de todo ahí, y claro, era el Imperio Austrohúngaro, y te obligaban a ir al frente de toda esta cuestión. Los italianos, como siempre, muy buenos para escapar y para cambiarse de bando también. Pero bueno, 10 millones de soldados muertos, pero ojo, también 10 millones de civiles muertos, directa o indirectamente a causa de la guerra. Verá que en 1918, entre 1918 y 1920 hubo una pandemia parecida a esta del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, la gripe española, le llamaron gripe española. Hasta ahora no me queda claro por qué le pusieron gripe española. O sea, entiendo que le pusieron gripe española porque España no era uno de los estados beligerantes y ahí se notó con mucha fuerza esta gripe. Pero esta gripe asoló también en las trincheras, pero nadie se preocupaba de esta cosa. O sea, si usted ve fotos, si ustedes ven fotos de hace 100 años, van a encontrar gente con mascarilla. Es decir, esta cosa de la mascarilla, el cucurucho en la boca, es una cosa que se utilizaba y que se advertía, por ejemplo, el tema de lávate las manos, ventila tu casa. Mira, hace 100 años la gente era, creo que, menos torpe que la actual. Es decir, ahora tenemos tantos medios tecnológicos y no nos sabemos colocar una mascarilla. Ya ha pasado. La Segunda Guerra Mundial es una cosa muy distinta, porque además no fue una guerra entre monarquías y entre estados simplemente, fue una guerra en mucho ideológica. Es decir, el nacionalsocialismo, que era el fascismo perfecto, tenía por afán primero
exacerbar el sentimiento patriótico. Pues claro, a ver, perdón, todos los seres humanos tenemos unos sentimientos que son en principio positivos y los podemos volver negativos. ¿Ya? Por ejemplo, el sentimiento patriótico se puede volver un sentimiento negativo si tú tienes un sentimiento patriótico excluyente, es decir, en el sentido de mi patria es tanto que yo tengo que acabar con los demás. Pero también los sentimientos negativos también se pueden transformar en positivos. Por ejemplo, a ver, como decía, me acuerdo cuando yo era muchacho estudiante, Arturo Donoso, se me olvida siempre la palabra y él siempre me la repite, y a mí siempre se me vuelve a olvidar, siempre que lo encuentro le digo, ¿cómo es esa palabra? Y no me entra, no me entra. Decía, él nos explicaba, por ejemplo, si te gusta mucho la sangre, tienes dos posibilidades, ser un asesino o ser un gran cirujano. Entonces, claro, o sea, si te gusta andar cortando, haciendo cositas por ahí, lo puedes hacer para el bien de la humanidad. Entonces eres un gran cirujano. Claro, la Segunda Guerra Mundial tiene esto. Y además es una guerra ideológica. A ver, si uno mira el tema de las guerras más sangrientas son las guerras civiles. O sea, si tú comparas una guerra internacional con una guerra civil, tienes muchísimos más muertos en una guerra civil, porque las guerras civiles son guerras ideológicas, son guerras de odio. O sea, no sé si ustedes han visto, y bueno, tú en el tema de mediación has visto esto, pero yo creo que los abogados también en el litigio, vemos cuando se pelean los hermanos, es brutal, ¿no? No dice, o sea, son la propia sangre, y claro, se sacan la mugre, o sea, uno dice, para esto no les dejo nada, pues ninguna herencia, porque se empiezan a pelear el centavo, da miedo, ¿no? O sea, cuando uno ve tanto estas cuestiones, uno se asusta, porque uno dice, y que ojalá que no me pase a mí, porque claro, no es que me muero y si usted es católico, se ha de creer que ahí existe el alma y toda esta cuestión, y uno dice, pucha, sería dolorosísimo, sería parte de mi purgatorio ver que tus hijos estén peleando por una cosa, o sea, bueno, pero cuando tú ves, por ejemplo, la guerra civil española, la Revolución Mexicana, las guerras civiles en Chile, aquí mismo en Ecuador, que no hemos tenido esas cosas tan sangrientas, la guerra de los 4 días, acá en Quito. Oye, pero perdón, en la guerra de los 4 días murió más gente que en la guerra del 41, y en la guerra del 41 te ocuparon una provincia entera, pues la provincia del Oro. Eso, ojo, entre paréntesis, una propaganda. No ande pidiendo que desaparezcan Fuerzas Armadas. Peor aún si es Orense, coja un libro y véalo cómo dejaron los peruanos del Oro. No dejaron nada, se llevaban los techos, se llevaron los pisos, la gente volvió ahí a una cuestión, no había comida, no había nada en una provincia tan rica. Pero bueno, cerrado el paréntesis. Entonces las guerras civiles son terribles. La Segunda Guerra Mundial tuvo estas características, ¿no? Estas características de odio ideológico. Por ejemplo, la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, entre la Alemania nazi con la Unión Soviética stalinista, es decir, tan totalitario de los dos, fue una guerra de exterminio, o sea, fue brutal, es decir, no es que tú, no, a ver, compara la Blitzkrieg alemana en el frente occidental, es decir, lo que pasa con Francia, lo que pasa, los holandeses ciertamente sufrieron mucho y quedaron muy resentidos con los alemanes largos años, pero ve lo que pasa incluso en Holanda, mucho menos en Francia, porque los franceses mucho fueron harto colaboracionistas, pues, a pesar de este encono tradicional entre franceses y alemanes, la guerra de 1870 y todas estas cosas. Pero observa en cambio lo que pasa en la guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Oye, era una guerra de frontal exterminio, de lado y lado, de lado y lado. O sea, ahí no te perdonabas nada. Prisioneros, los millones de prisioneros alemanes en las prisiones, los gulags soviéticos, ¿cuántos volvieron a Alemania? Pero si la cifra es escandalosa, esas cosas ocurrieron. Entonces, por eso es que tú tienes 60 millones de muertos, pues. Entonces, no comparemos eso con lo de hoy en día. Lo que pasa es que, claro, hoy en día las armas son tan bestiales que tú dices, oye, un botón y desaparece la humanidad. Pero ojo, la humanidad siempre ha sido violenta y nosotros, por más que queramos decir que el siglo XX fue un siglo muy violento, las muertes violentas en el siglo XX, aunque usted no lo crea, son menos del 1% del total de la población mundial. Cuando en el pasado, las cifras eran mucho mayores. Por ejemplo, en la edad de piedra, toda esa cuestión, se calcula que la cifra de muertes violentas, porque no existía sociedad, porque no existía orden, porque no existían muchas cosas, llegaba al 20% de la población. Es decir, 1 de cada 5 tipos moría
de muerte violenta. Entonces, sí, la humanidad ha ido progresando. Las guerras ya no son eso, ¿ya? Entonces, no comparemos esto con una guerra, por favor. Bueno, nos queda clarísimo de que, y nos ha explicado también, yo le dije que es un apasionado y un experto en el tema, que no estamos viviendo pues algo ni siquiera parecido a una guerra ni civil ni una guerra mundial. Sin embargo, ¿cómo definirías esta situación que actualmente hemos vivido ya un año de encierro? Los niños, los jóvenes llevan un año sin ir a la escuela y tampoco es una circunstancia normal. Hay 3 millones de muertos en el mundo. También, ¿cómo definirías la situación de crisis actual? Sí, a ver, hay 3 millones de muertes en el mundo, es cierto, de 7.000 millones de habitantes. Bueno, no. O sea, perdón, o sea, cada muerte es importante, ¿no? Ahora, no quiero ser estalinista porque Joseph Stalin decía esta cuestión de una muerte es una tragedia. 10.000 muertes son un número. Entonces, claro, o sea, y nos pasa, ¿no? Ya, psicológicamente, cuando el año pasado, en marzo del año pasado, se decretó el estado de excepción porque llegó un caso de coronavirus de esta señora que lamentablemente falleció, que venía de España. Toda la gente se alteró, todo el mundo se asustó, todo el mundo se encerró. Pero claro, la gente se acostumbra, ¿no? Se acostumbra y deja de ser noticia. Y hoy día lamentablemente no es noticia el tema de las muertes. Y tal vez eso hace que seamos irresponsables. Es decir, hoy día en Quito, ¿cuánta gente murió hoy día en Quito? ¿Cuál será la cifra que nos darán hoy día? ¿100? ¿200? ¿En otros países te está muriendo de miles? Sí, claro, esta cosa está fea, ¿no? Y eso que están las vacunas. Y tal vez las vacunas son lo que ha hecho también de que la gente se irresponsabilice más todavía. Una vacuna, ya soy inmune. No, a la segunda y pasadas 2 o 3 semanas. O sea, también es una cuestión de información. Yo sigo insistiendo en esto. De nuestros hijos. El problema es que a veces uno les ve, no sé si les pasa a todos, como que uno se empieza a asustar porque dice que estos chicos se están volviendo antisociales. Perdón, antisociales no es, asociales. Es decir, dicen, no sé si de la boca para afuera, que quieren volver al colegio, que quieren volver a la universidad, que les gustaría estar con sus amigos. Cuando uno le dice, ya, pero te acuerdas que hay que levantarse a las 5:20, ¿no? Para estar en el colegio a las 7. Entonces, hasta ahí nomás les llega la cosa, pues porque, primero, no sé por qué ahora las clases comienzan más tarde. Primera cosa, no lo entiendo. Esas son las locuras nuestras. En Ecuador comenzamos las actividades muy temprano, o sea, 7 de la mañana es objetivamente una hora temprana de la mañana en comparación con otros países. Pero cuando estábamos en normalidad, igual había que levantarse en la oscuridad, bañarse en la oscuridad, morirse del frío, irse a dejar a los guaguas a las universidades, a los colegios, y a las 7 tenían que estar comenzando clase. Ahora primero comienzan más tarde. Segundo, estos gallos ya se bañan en la noche, difícilmente se bañan en la mañana. Entonces se ponen algo encima. Yo por si acaso estoy con el terno puesto, no vayan a pensar que estoy en calzoncillo, no, estoy con el traje puesto. ¿Ya? Pero es una costumbre mía, a mí no me incomoda el traje. No lo uso los fines de semana porque me daría vergüenza, pero en algún momento lo hice. Ya Cuando era no, cuando no está de traje, está de camiseta de fútbol, doctor. Me gustan pues las camisetas de fútbol. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? Del Barcelona y de la Católica. De la Católica la uso mucho. Y ya esa universidad no. Ya bueno, mejor no hablemos de eso. Entonces, claro, tú ves a los niños que se están volviendo o sea, perdón, mucha pantalla, ¿no? Y lo que te preocupa es el día de mañana cómo te vas a relacionar con otras personas, porque relacionarse con una pantalla, bueno, creo que está mucha pantallita para los muchachos, mucho teléfono, mucho Zoom, mucho internet, mucho esto y lo otro, y ojalá que el día de mañana puedan llevar una amistad, uno dice, de carne y hueso, ¿no? Con todas estas cosas, pues. No es lo mismo, pues, una relación a través del internet. Yo sé que hay gente que se ha casado, ¿no? Incluso por relaciones de internet, pero no es lo propio, ¿no? No conoces todas las cosas. Entonces esperemos que esto pase, ¿no? Con prudencia, sí, con prudencia, pero tampoco tratemos de extender mucho esta cuestión. Perfecto, entonces uno de los impactos más significativos que tenemos ahora es precisamente esta sociabilidad entre nosotros, sobre todo en los niños, en los jóvenes, ¿no? Pero también tenemos un impacto económico, tenemos un impacto pues a nivel del empleo, ¿no? Muchísimas personas han perdido el empleo. Creo que el Seguro Social está con 1,5 millones de afiliados actualmente, tal vez un poco más. Vivimos una situación pues de crisis indudablemente,
Y en este sentido, es necesario, lo ha dicho el presidente electo, es necesario reformas urgentes. Y yo le quisiera preguntar si usted fuera presidente, espero que algún día lo sea, No, imagínese. si tuviera que hacer tres leyes urgentes, tres leyes que considera fundamentales. Obviamente no en una asamblea constituyente, no me va a decir eso, pero digamos que tres leyes importantísimas, ¿cuáles serían? A ver, yo no soy muy partidario del tema legislativo, es decir, de tratar de solucionar las cosas a punta de leyes, porque la ley no está para eso. Es decir, cierto, la ley debe responder a una realidad social. Es cierto también que a veces las leyes cambian la realidad social, pero no es la regla general. Es decir, la regla general no es que una ley cambia la realidad. La regla general es que la realidad cambia la ley. Y yo creo que tenemos que ir a eso. A ver, yo no puedo ser tan crédulo, tan incauto de pensar que porque yo hago una ley tal, la realidad va a cambiar. No, a ver, si tú piensas eso de que vas a cambiar la realidad a punta de ley, lo que me estás probablemente, a ver, no voy a ser absoluto, pero decir 90%, así que puede ser generoso, 90% de posibilidades de que esa ley sea ineficaz, es decir, que no la apliques, porque has querido cambiar la realidad a punta de ley. Y eso no es así. Al revés, sí, pues, o sea, mira, si tú no eres capaz de adaptar tu legislación a una nueva realidad, tu legislación, que en el pasado era muy buena, podía haber sido muy buena, pudo haber sido cumplida espontáneamente, porque de eso se trata el derecho. O sea, a ver, cuando usted hace leyes que son acordes a la realidad social, la gente las cumple espontáneamente. Es decir, uno ve el nivel de legitimidad de una ley desde que o la impones forzosamente o desde que la gente acepta lo que está ocurriendo y se somete. Pero es la regla general. O sea, a ver, la regla general es que la gente, por ejemplo, te respeta el semáforo en rojo. Es decir, no es la regla general que la gente se pasa el semáforo en rojo. No falta el animal, por supuesto. Por esa razón tiene que haber siempre el tema de la coerción. Entonces, decirle a la gente, oye, por más de que tú no estés de acuerdo, te amenazo con la imposición de una pena. Entonces hay gente que dice, chuta, yo pago impuestos para que no me sancionen nomás. Bueno, coerción, ¿ya? Pero otra gente dice, no, o sea, no me gusta pagar impuestos, pero los pagas hasta mecánicamente, ¿cierto? Dices, porque bueno, con algo hay que financiar el aparataje público. Ahora, si tú tienes una ley que le estás imponiendo a palos, hay un problema, ¿no? Tu ley tiene un problema. ¿Ya? Es decir, cuidado con esta cuestión. Tampoco neguemos la eficacia de la ley. Y ojo, eso no es ser positivista. Aquí hay problemas. Cuidado, los amigos nazis negaban el valor de la ley, por si acaso. Mucha gente dice que el Tercer Reich alemán era una cuestión del positivismo. Todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Es decir, lo primero que tú hacías era restarle valor a la ley, que la legitimidad está sobre la ley. ¿Cuál legitimidad? Pero bueno, en esto también hay que mejorar cosas. A ver, los abogados. Entiendo que en el público tenemos algunos abogados, nosotros somos abogados. Y hay cosas buenas, porque uno dice, a ver, hemos hecho cosas que ahora nos ayudan mucho. Este tema del Zoom, el auge del Zoom es un auge pandémico. Es decir, las crisis te abren nuevas oportunidades. Entonces ahora tú recibes consultas que antiguamente no las hubiese recibido. Es decir, gente que te hace una consulta desde Guayaquil y tú le señalabas la cita y tenía que venirse acá y te decían, doctor, ¿me puede recibir este rato porque vengo de Riobamba y estoy acá? ¿Me puede recibir? Y uno había que hacerle un huequito, hacía alguna cosa, ¿no? Pero ahora no, pues ahora, en cambio... Bueno, pero alguna ley tendrá que hacer en materia de impuestos, flexibilidad laboral, o están perfectas las leyes de la Revolución Ciudadana hasta ahora. A ver, hay cosas, independientemente del tema de la revolución, hoy día nos hemos dado cuenta de que tenemos una herramienta tecnológica muy buena, pero que está limitada por nuestras leyes. A ver, los abogados que están acá no han tenido problemas con las audiencias telemáticas, porque claro, una cosa es una audiencia telemática, una audiencia de estrados, en la cual tú solo alegas, perfecto, la audiencia telemática, pero audiencias de prueba, entonces, ¿y el valor de los documentos? ¿No hemos tenido acaso, a ver, problemas con, por ejemplo, el ingreso de escritos con firma electrónica? ¿No hemos tenido acaso por problemas legales, por problemas legislativos, el tema de que presentas algo telemáticamente e igual hay que presentarlo
físicamente, porque claro, tal vez tú puedes presentar tu escrito con tu firma electrónica, todo perfecto, nadie te va a decir, o sea, uno en principio ya hay que ser muy cerrado para decir que el escrito ese no tiene valor, pues haga cualquier cosa, como es, nosotros solemos utilizar más las expresiones cuando decimos, por ejemplo, yo cuando escucho el desmaterialíceme, bueno, no es desmaterial, es materialíceme, como cuando le dice, deme descambiando el billete. Ya, bueno, nos queda eso. Pero eso lo puedes hacer, pues, para eso está el secretario, por último. Pero ¿cómo sabes, por ejemplo, que los habilitantes o que la, entre comillas, prueba documental que tú mandas escaneada es real? Claro, uno podría decir, oye, lo que pasa es que te estás metiendo en un lío judicial si es que eso es falsificado. Pero claro, uno dice, tenemos que tratar de lograr el tema, y que en otros países se ha demorado muchos años, el tema del expediente electrónico, pero es una cuestión que tiene muchas limitantes. Por ejemplo, hay países que ya tenían el expediente electrónico, por ejemplo, México, ya tenía en lo administrativo, en lo jurisdiccional, pero por ejemplo, incluso en esos países donde tenías muchas cosas ya por vía telemática, es decir, por ejemplo, presentación de la demanda por vía electrónica, qué maravilla, ¿ya? Y el tema de la citación en correos electrónicos. Ahora, vea, estamos en el año 2021, yo no sé si ustedes ya han ido a sacar la nueva cédula, no me refiero a la verde, sino a la azulita, ¿ya? Que tiene una cuestión ahí que tú le pones con el celular y ves si es verdadera y toda la cosa. Sí, pero hasta ahora no te piden en el registro civil tu correo electrónico. Entonces seguimos citando como en el siglo XIX, seguimos citando como en la mitad del siglo, estaba bien para 1990, ya, la citación con las fotocopias, con toda la tontería esa. Pero ahora puedes citar al correo electrónico. O sea, entonces, esas son cosas que uno dice, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir Sí, avanzando. entonces, en definitiva, usted haría pues una ley que regule esta justicia telemática o justicia 4.0, pues algún nombre le podríamos poner. Pero todavía, o sea, a ver, no seamos tan, no es prepotentes, no seamos Ya tan, estamos asambleístas haciendo ya en este momento lo que nos está me refiero a, contando, ya no está. seamos tan chauvinistas, porque el ser humano es chauvinista, cree que su época es la mejor de todas, que es la más libre, que es la más avanzada. A ver, por ejemplo, interrogatorio de testigos por vía telemática. Sí tienes unas limitaciones, porque claro, o sea, a ver, salvo, a ver, o sea, que el tipo, por ejemplo, te iluminen bien, toda la cosa, ¿cómo sabes que no está leyendo? Ah, no, ya ha pasado, por Parece experiencia que en Europa personal. exigen 2, 3 cámaras, ciertas especificaciones técnicas, ¿no? Algunas. ¿Cómo haces un 360? Un 360, ¿ya? Para que sepas que primero la persona está sola, que no está siendo guiada. Y además, evidentemente, cuando tú interrogas a un testigo personalmente, sí sabes, pues especialmente si, como la profesión de abogado, afortunadamente para los que vamos envejeciendo, es una profesión gerontológica, es decir, no es una profesión de viejo. Mientras más viejo, mejor. ¿Ya? Así dicen, ¿no? Así dicen. ¿Ya? Mientras más viejo, mejor. Claro, tú ya con los años, sí te das cuenta cuando el testigo miente, pues, pero cuando lo estás viendo. En cambio, con estas cámaras que no son, por más que uno diga, son cada vez mejores. Sí, pero, a ver, te falta contacto y entonces tú no puedes tener, no hay certezas al 100%, pero una cosa es que un tipo te mienta en la cara, que tú le ves que mueve el brazo, que mueve el ojo, que cruza la pierna, que hace algo que, o sea, esos movimientos, la dubitación y todo. Pero claro, pero en una cámara, en esto, es más complicado, pues, o sea, no es lo mismo. Son cosas que se tienen que ir corrigiendo, pero por lo menos avancemos en lo que se puede avanzar y no trabemos tantos auxilios. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, si el Consejo de la Judicatura todavía está con el sistema, ya me olvidé hasta el nombre del sistema que tienen, horrible. No es el Zoom, sino otro. ¿Cuál? No me refiero a Jorge, El sino sistema de el de las audiencia. audiencias con el sistema que tiene. Es espantoso, pues todo pixelado, toda la cuestión. Uno no ve si el juez lo está viendo o no lo está viendo. O sea, más o menos como cuando das las clases telemáticas. Es horrible porque tú dices, no sé si me está entendiendo, no sé si no me está entendiendo, no sé si en realidad está viendo la tele, no, uno no sabe. Entonces, todavía tenemos esas limitaciones. Se ha avanzado mucho. Yo creo que en unos años más, porque además la ciencia avanza muy vertiginosamente en este tiempo, pero pongámoslo así, tal vez en 10 años uno tenga algo más
que sea virtual, pero que sea una realidad virtual, como le decimos. Yo creo esto que usted ha mencionado acerca de la modernización, la justicia 4.0, por llamarla de alguna manera, es algo muy importante y es algo necesario. Vemos, por ejemplo, que los procesos, y a propósito de la cédula y del correo electrónico, vemos que los procesos se traban muchísimo en las citaciones, por ejemplo. Vemos que precisamente la cuarta revolución industrial trata de suprimir aquellos trabajos que pueden ser, de alguna manera mejorados por la tecnología, ¿no? Entonces, o que son automáticos. En el caso de los citadores, por ejemplo, ¿cree usted que ese puesto puede ser reemplazado por un sistema tecnológico y que si tú tienes una notificación o un juicio, pues tranquilamente te puedes enterar por WhatsApp o por correo electrónico? ¿Lo ve posible? Bueno, a ver, en la historia de la humanidad hay muchos trabajos que se han ido perdiendo. Cuando yo recuerdo la primera vez que fui al Congreso, en mi casa no habían abogados. Entonces, cuando fui a la universidad y al tema, a la Facultad de Derecho en la Católica, en aquellos años, y claro, fui la primera vez al Congreso, existía una sala que se llamaba Sala de Escribanos. Claro, porque antiguamente, en el siglo XIX, cuando se me enviaba un proyecto de ley, se enviaba con puño y letra, con plumita, con esa letra tan bonita, ¿no? Y claro, los escribanos tenían que o sea, tenías el original y tú comenzabas a escribir la copia, ¿ya? Y tenías bastantes, entonces se iban multiplicando las copias. Entonces yo hacía una, le pasaba al siguiente, ya tenían dos, y así se iba multiplicando. Obviamente ese trabajo desapareció cuando apareció la máquina de escribir. Es decir, la máquina de escribir arruinó a esos que les llamaban, no eran notarios por si acaso, porque también se les dice escribanos a los notarios, sino los escribanos eran la gente que tenía esa linda caligrafía, ¿no? Y hacía estas cosas en el Congreso y en otras, en la función judicial y todo. Apareció la máquina de escribir con el papel carbón, sonaron estos tipos. Entonces tenías a estos gallos que estaban ahí tecleando. Cuando yo era muchacho, antes de entrar a la Facultad de Derecho, era mensajero en una empresa. Un muchachito tenía que... Entonces a veces me mandaban a la notaría. Y claro, la notaría era, o sea, tú sabías que estabas llegando a la notaría porque era el sonido de las máquinas de escribir. Clac, 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 clac. Y claro, cuando tú pedías la copia de la escritura, no era una fotocopia, porque la fotocopiadora todavía, a ver, existía la fotocopiadora, pero nuestra legislación obligaba a volver a escribir la cosa y el notario tenía que volver a firmarla. Entonces, tenías una serie de mecanógrafos que cogían ya se me olvidó el registro en el registro de escrituras públicas, el original, se me olvida cómo se llama. Bueno, y tenían que copiarlo, así, pues, miraba y copiaba, y a veces se les iba y ponían lo inventado si vale, ni sé qué cosas, ¿no? Entonces te daban una cuestión escrita a máquina. Esos gallos desaparecieron cuando ya se permitió fotocopiar la matriz, ¿ya? Cuando se permitió fotocopiar la matriz, es decir, la escritura original, entonces te sacaba una fotocopia. Entonces teníamos fotocopiadores en el Tribunal Constitucional, mejor también teníamos fotocopiadores. Llegó el escaneo, chao. Entonces, claro, naturalmente, esos son trabajos que se van perdiendo. La pregunta es si los abogados algún día también dejaremos de funcionar. Bueno, es que tal vez hay cosas que son imperceptibles. En el mundo del derecho hay muchas cosas que has dejado de hacer. Entonces, por ejemplo, antiguamente constituir compañías. Claro, son trámites Entonces, más automáticos hoy en día, ¿no? efectivamente, vaya y llene su cosa, ¿no? Recuerden que la ley de federación de abogados todavía nos protege. Las minutas tienen que ser firmadas por abogados para que haya trabajo para los abogados. Claro, hay Pero claro, formularios. claro, pero tú vas llevas la minuta firmada y de una vez le has mandado, antiguamente, ahora ya ni siquiera es con la flash memory, le mandas por correo electrónico para que te hagan la escritura. Entonces, claro, tú tienes una legislación hecha para una cosa y resulta que siempre la tecnología te deja atrás, siempre te deja atrás, pero en unos casos te deja atrás cruelmente, en otros casos creas unas ficciones, pues, ¿ya? Porque claro, tú le mandas por correo electrónico y te levantan, entre comillas, matriz, o sea, ya ni siquiera necesitas un matrizador. Si no, hombre, tienes un programa ahí, entonces se van perdiendo empleos. Y los abogados también hemos cambiado, pues, nuestra forma de litigar. A ver, ojo, yo fui estudiante universitario, no ochentero, ¿sí? Del 88 al 93. 88, 93, sí, no, 88, 93. Y claro,
nosotros todavía teníamos, y todavía nos llama la atención, los escritos, por ejemplo, los escritos de prueba. Los escritos de prueba eran copy and paste, o sea, si ahora siguiéramos así, tú ni siquiera tendrías que hacer trabajo de aplastar los dedos, pues. Pero claro, entonces les pedía a los ayudantes que hagan, ¿ya? Entonces era lo mismo, claro, impugno y redarguyo de falsa la prueba que actuario, que llegare a actuar el actor por falsa, forjada, ni sé qué. Ni veías la prueba y ya la redarguías de falsa. Pero había que poner el famoso redargullo de falsa. Entonces los escritos de prueba eran una cosa así, bien como tedioso, ¿no? Claro, cuando tú eres estudiante de Derecho sin experiencia en el derecho, decías, oh, qué brutal. Y al final, claro, ya se te va la sorpresa, ¿no? Todos eran iguales, pues las demandas eran teclear, ¿no? Ahora no te digo que ahora no lo puedes hacer. Si el libro más vendido, ¿cuál es? 100 modelos de demanda, todavía sigue siéndolo. O sea, tú te lanzas un librito que pones ahí demandas constitucionales, se vende a lo bestia, como que ese fuera el secreto está de en las el cosas. top 5, doctor, con uno de sus manuales de Libro derecho pedido procesal la corporación, a mí constitucional, no ¿no? se me ocurrió. A mí no se me ocurrió. Me dijeron, ¿puede hacer esto? Bueno. Muy bien, perfecto. Muy interesante pues todo lo que nos ha comentado. Sin duda una de las reformas urgentes va a ser esta, ¿no? El adecuarnos a las nuevas tecnologías y que la justicia se pueda adecuar a las nuevas tecnologías. Pero tengo muchísimas preguntas, no voy a poder hacérselas todas lamentablemente, pero sí tengo al menos 3 preguntas más en cuestiones de leyes. ¿Usted subiría el impuesto a la renta a quienes más ganen? Bueno, de hecho, ese es el sistema, no, tampoco es que es una novedad. O sea, no es que hoy día el impuesto a la renta... Le pondría 49%, 52% a los que ganen A más ver, de... prudencia, prudencia. No es Ecuador, no es Suecia. Y no es por menospreciarnos ni nada de eso. Pero claro, o sea, si tú vives en un país, por ejemplo, como Finlandia, como Noruega, porque te dicen, ay, es que los países nórdicos tú llegas a pagar el 80%, no exagere, tampoco es así. Pero claro, tú llegas a pagar eso cuando primero tienes unas ganancias que son brutales, pues, porque el impuesto a la renta grava la ganancia, pues no el ingreso. Entonces, cuando tú tienes ya unos ingresos re brutales, re bestias, claro que tienes un impuesto bastante alto. Pero Andy pregunta en esos países si tienes que pagar educación desde el prekinder o del jardín hasta la universidad. ¿Y qué universidades? ¿Y qué universidades? Porque no es que es la universidad de pacotilla a la vuelta, donde, no tienes para pagar la universidad y te mando a eso. Tu sistema de salud. A ver, pregúntale a un sueco si tiene un seguro privado de salud. ¿Para qué? Tendría que tener un problema cerebral esa persona para tener un seguro privado de salud. Sale a la calle y le Te roban enfermas o sí, ¿no? Muy o sea, es bien. que, a ver, es que tienes asegurado eso. Es la preocupación de todos nosotros, la educación de los guaguas, tu salud. Por eso la gente aquí trata de ahorrar, de decir, y que parece que cuando la gente aporta al IES parece que es un saco roto porque no vas a obtener las prestaciones. Entonces, claro que es un sistema distinto. No es cosa de decir, subamos el impuesto a la renta. Pero, a ver, si tú haces eso, tienes un problema. El mismo problema que ocurre en Europa, cuando intentan grabar los ingresos de lo que llaman los más ricos, porque claro, los más ricos son gente mala, pues son gente estúpida, y el tipo agarra y se larga nomás. Pues. Entonces le pusiste el impuesto a los más ricos, que no se lo vas a cobrar a nadie porque los tipos se van a ir. Pues. Entonces, el Ecuador Claro. tampoco es un país tan atractivo hoy día como para que la gente... Estamos rogando que gane este Castillo en Perú, ese comunista, porque si gana ese señor, sin duda las industrias van a decir, mejor me voy nomás al norte otra vez. O sea, se puede producir este fenómeno de volvamos nomás para Ecuador, ahí está la cosa, está mejor. Ojalá, ojalá. Pobres peruanos, no, Entonces, cuidado. vamos a hacer incentivos tributarios o flexibilización laboral, por ejemplo, para promover la inversión de la industria, o pues, hay que lograr un equilibrio, un punto medio, hay que mediar esto. Pero por supuesto que hay que llegar a un punto de equilibrio, porque también, a ver, cuando usted comienza a otorgar privilegios tributarios y le otorga a alguien, el otro también, ¿qué dice? ¿Y por qué no a mí? Pero si tú le diste a los pesqueros, ¿por qué no le das a los productores de cacao? Si tú le diste a los de cacao, ¿por qué no a los de banano? Y al final, los que terminan pagando impuestos son los mismos giles perejiles de siempre. Pues uno dice, ¿ya hasta cuándo? Pues entonces, ¿quién no es el privilegiado? Nosotros, pues.
los tontos de siempre, los de costumbre, esos. Uno dice, ¿a quién le van a subir? A uno. Pues, no hay otro por ahí al cual buscar. Claro, porque ahora hay cosas que sí tienes que hacer y, ojo, y que tienes que cumplir. Tampoco te la tienes que dar de vivo. Por ejemplo, zonas francas, es una cosa muy buena. ¿Ya? Pero claro, usted aquí hace una ley de zonas francas, en que le exonera del impuesto a la renta y después le cobra el impuesto a la renta. Y hemos tenido procesos por eso. Entonces la gente dice, ¿qué me voy a ir al Ecuador que me dicen que me van a dar una exoneración y al final me dicen, no, es que la exoneración ha estado mal legislada, como que fuera culpa del inversor? ¿Ya? Entonces, sí se producen estos problemas. Entonces, yo creo, a ver, tienes que tener un buen sistema impositivo. A ver, el petróleo no es que se va a acabar, por si acaso. El Ecuador tiene unas buenas reservas de petróleo. El problema es que en 30 años más el petróleo no va a servir. Pues. Entonces, te vas a quedar con esa masa informe debajo de la tierra, pues, y totalmente inútil. Más o menos lo que le pasó al salitre de los chilenos, que armaron una guerra a Bolivia y a Perú para cogerles el salitre, que era el oro blanco, pues en ese tiempo. Y claro, llegó la Primera Guerra Mundial y los alemanes inventaron el salitre sintético, sonaron esto, y usted ve todas las salitreras botadas. Lo mismo puede pasar acá. El día de mañana que sigamos con el tema de las energías limpias, esto y el otro, bueno, y nosotros aplaudimos eso, el día de mañana te quedarás con esos fierros, esas torretas ahí paradas y servirán para ir a visitar y decir, hace 50 años el Ecuador producía esta tontera negra y costaba mucho, y dice, qué bonito, y te van a dar unas botellitas así de recuerdo del petróleo que quedó sacado y vas a tomar fotos. Para eso te va a servir. Entonces, claro, una nación, claro que tiene que utilizar sus recursos naturales, yo no digo que no, todo lo contrario, yo creo que sí hay que explotar el petróleo hasta que podamos, porque esa cosa después ya no va a servir, te va a quedar ahí. La minería también, pero ojo, un Estado debería sostener su gasto corriente con el mejor ingreso corriente que puede tener, que es el tributario. Ahora, sí, también es un tema de controles. Si la gente ve que hay algunos que pueden eludir o evadir los impuestos, bueno, esto es un llamado para que el resto también eluda o evada los impuestos. Si usted ve gente que sinvergüenzonamente ha ejercido la función pública 2 años, ni 2, y de repente asoma con horrenda casa en tanda y tú dices, pero perdón, en 2 años son $120,000. ¿Qué casa en tanda cuesta 120 lucas? Y ahí no viene ni la UAFE, no viene el servicio de rentas internas, no viene absolutamente nadie. Bueno, entonces chipe libre, yo también quiero, pues. Entonces, y eso ocurre con gente que, a él le hicieron el proceso tributario. Y sí, has hecho lo mismo que el resto, pero como que te escogen, ¿no? Entonces, ojo, el sistema tributario debe ser eso, no para amenazar a la gente, no para fregar, no para privilegiar, pero entonces hagamos las cosas bien. Pero también hay otra cuestión. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen los chilenos. Es decir, tú tratas de coger tanto que al final no agarras nada. Entonces, no comencemos con esta. Recuerde lo que ocurrió en el pasado, que teníamos un montón de impuestos, tantos impuestos que eran más caros recaudarlos que los que recaudaba. Yo recuerdo que cuando saqué la primera vez un pasaporte, me fui a hacer yo mismo mi trámite, cuando recién había el pasaporte rojito, chiquitito, yo mismo fui a hacer mi trámite. Oye, fue una tontería, tenía que ir a pagar 20 sucres, hasta me acuerdo de la cifra, en la empresa de agua potable, porque eran 20 sucres al agua. Pero si el pasaje de bus te costaba 200 sucres, pues, pero tenías que moverte, tenías que coger un bus de 200 sucres desde el registro civil del centro y tenías que irte ahí, aquí a la Mariana de Jesús, a pagar no decía, el papel es más caro que los 20 sucres, el certificado que te daba. Entonces no puedes hacer eso, tienes que hacer buenos impuestos, que graben en serio. Hay impuestos que son muy tentadores, por ejemplo el IVA es un impuesto tentador porque es de muy fácil recaudación, el ISD es otro impuesto muy tentador porque estamos recaudando más o menos 1,000 millones, pero claro, es un impuesto que es chévere para el Estado recaudarlo, pero que te impide el ingreso de divisas. Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué los malditos banqueros no bajan la tasa de interés? Claro, tú lo dices eso cuando quieres que te presten plata, pero ojo, ¿cuánto te está pagando acá un banco por una póliza de plazo fijo? No tus ahorros que los puedes sacar cuando quieres, sino la de plazo fijo. Hay pólizas que te pagan hasta el 7%. ¿En qué país del mundo te pagan el 7% de intereses? En ninguna parte. Entonces tú dices, ¿por qué la gente no viene a depositar acá? Porque es que si vengo a depositar $1,000,000 y me gano $70,000, el rato que quiero sacar el $1,070,000 me piden el 5% de salida de divisas y esos ya son
53.500. Hasta ahí quedó. ¿Para qué viniste a meter $1.000.000? Para ganar $70.000 y de esos $70.000 tener que pagar 53.000, no sé cuánto. Mejor dejas la plata en otro banco. Pues. O sea, para eso no traes la plata acá. Y por esa razón, como la plata no te entra y tú estás pagando un altísimo interés porque la plata no te entra, también cuando te cobran una tasa de interés como es activa, claro que te cobran el 10-12%, pues. Pero un medio hermano chileno, que encima tiene mi mismo nombre, se me quejaba y me decía, no, es que me voy a comprar mi casa. Ojo que no es él, así nomás, pues. ¿Ya? Entonces me decía, yo me voy a comprar mi casa, y oye, me dicen, y me cobran una tasa de interés ¿cómo es? ¿Cómo era? Del 4%. Yo le digo, oye, pero si en Chile, ¿cuánto es la inflación? Le digo, 3,7%, y te están cobrando 4%. Le digo, aquí te cobran 10-12% en dólares, pues, ¿de qué te estás quejando? Ah, ¿en serio? Sí, le digo, aterriza, pues, bonito. ¿Ah? Esa es la maldita economía de mercado. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es esto. No, como no pisas, no, estás dentro del bosque y no ves. Entonces, claro, si el ISD es un chévere impuesto para cobrar, pero hace todo lo contrario a lo que debería hacer, que es que o sea, te dice que no salgan las divisas, pues tampoco entra, pues. Bueno, una de las excusas que tienen las personas para pagar impuestos es la corrupción. ¿Para qué voy a pagar impuestos? Para que se roben el dinero. Y ciertamente, pues es uno de los males más grandes que tiene nuestro país. ¿Cómo enfrentaría usted este problema? Bueno, pero a ver, no es razonable que yo diga no pago impuestos porque se roban. Me parece una mala excusa. Ah, no, pues entonces como hay gente que se empieza a colar en el metro, yo también. El clásico argumento sudamericano, iberoamericano, para no cumplir la ley. Pero también o sea, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso por parte del contribuyente, pero el Estado también tiene que entender, pues. Por ejemplo, alguna vez estábamos pagando los impuestos de la renta, era el Super Bowl en los Estados Unidos, y resulta que en el gobierno de Correa pagaron por una propaganda que era esa de, ¿cómo es? Al Yunidis de Ecuador, ni sé qué cosa, ¿ya? Y claro, eran, no sé si 30 segundos, ni sé qué. Chuta, uno decía, chuta, con el impuesto de la renta que pagué, ni un segundo de propaganda se pagó. Decía, ¿para qué he pagado el impuesto a la renta? ¿Para que estos desgraciados agarren y me hagan una propaganda en el Super Bowl de todo lo que necesitas Ecuador? Qué bonito es el país, listo. Entonces, claro que te molesta. Claro que te molesta cuando ves corrupción y que se están llevando el país en peso. Y tú dices, y yo mientras tanto, como Gil, perejil, pagando impuestos para que estos desgraciados agarren y se lleven esa plata para ellos. ¿Ah? Porque claro, se te cogen de aquí, la pasan bonito. ¿Cómo es? Acuérdese que en el gobierno de Correa, hay que decirlo, en el Ecuador teníamos 10 veces más vehículos oficiales que en Japón, pero el problema es que Japón tiene un poquito más de gente que nosotros, pues. Entonces, ¿cómo es posible que en Ecuador haya mucho más carros oficiales que en Japón? Yo no estoy pagando impuestos para que el Estado se haga aquí el expropiador con plata ajena, que se haga el comprador de bienes con plata ajena. Los empresarios estaban contentísimos. Por eso es que habían amigos empresarios que decían, no, este correo es un tal por cual, pero estaban muy contentos porque vendían mucho. Claro, hubo gente que la pasaba muy bien. No les caía bien el Correa, pero sí les caía bien que el Estado les compre las cosas. Entonces, pero claro, eso para el que paga impuestos, sí te pesa y sí te duele, es cierto, pero es una mala excusa. Es decir, yo me voy a hacer cojudo con los impuestos porque se los roban. Para eso está la fiscalía, para eso está el servicio de rentas internas, para eso está la UAFE, uno dice. Ahora, si de ahí mismo sale la cuestión, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, una pregunta que supongo que pues le debe tener un poco cansado y se la hacen siempre. Asamblea Constituyente, ¿es necesario una nueva constitución o no? A ver, es una buena pregunta. Más que el de la nueva constitución, hay una propuesta que dice, volvamos a la constitución del 98. Suena facilísimo, pero de modo general, las cosas fáciles son las que generan más complicaciones, por si acaso nomás. Si has escuchado eso de que el vago trabaja 2 veces, es eso. Es decir, y uno hace eso, pues cuando tienes el papel en la mano y ahí está la cesta de basura, no es capaz de pararse a botar la basura, sino que la lanza, ¿cierto? Y generalmente, leyes de Murphy,
la basurita cae afuera. Entonces la lanzaste y encima te tocó pararte, buscar la pendejada de basura, cogerla y volverla a tirar. Trabajaste el doble. Cuando empiezas, como pasa en la Secretaría General Jurídica, ¿no? Empiezas a hacer copy and paste de los decretos de excepción. Ve, comienza de cero, pues comienza de cero porque te va a salir mal. El vago trabaja 2 veces, el vago agarra y hace mal. Entonces, volvamos a la cuestión del 98. Es una propuesta que están saliendo. Yo ya les he dicho, a ver, es fácil decirlo, supremamente fácil decir. Volvamos a la cuestión del 98. A ver, digamos que yo hago esa tontería. Vea, siempre que usted va a legislar, y cuando me refiero a legislar lo hago en términos amplios, no solamente dictar leyes, sino dictar constituciones, reglamentos, ordenanzas, resoluciones normativas, cualquiera de estas cosas. Siempre tenga la bondad de respirar un poco y pensar qué va a ocurrir con esa norma. No crea que todo va a salir bien. Recuerde que cuando algo puede salir mal, necesariamente sale mal. ¿Qué te pasa cuando se te va a vencer el término? Pues, y quieres presentar el recurso o tal cuestión, o va a caducar la posibilidad de presentar la demanda, lo que sea, y lo haces al último día, se te daña la impresora, pues. Se te daña la copiadora, se acaba el tóner, te pasan 10,000 tonterías. Claro, cuando algo puede salir mal, necesariamente sale mal. Usted sabe que en la NASA utilizan las leyes de Murphy, que dice que son las leyes de la mala muerte, de la mala suerte. No, no, son las leyes de la previsión. Es decir, no dejes que algo te pueda salir mal, porque si tú dejas que algo pueda salir mal, va a salir mal, pues, o sea, ¿qué le vas a hacer? A ver, por ejemplo, cuando estás en el banco, cuando estás en la fila de carros, te cambias de carril, te cambias de fila porque la otra está corriendo más rápido, ¿y qué pasa? Ese momento se detiene la tuya y avanza la otra. Pero claro, es la ley de las probabilidades, siempre pasa eso. Entonces, mantente en tu sitio, no seas atarantado. No hagas las cosas a la apurada, porque tú haces a la apurada y te sale mal. Agarras y imprimes el escrito y el escrito impreso se ve muy lindo, pero cuando lo lees dices, pucha, puse mal un nombre, puta, se me fue mal el número de tal pendeja. Ya, pasa eso. ¿Ya? Por eso es que el Twitter es maldito, porque claro, tú escribes en el Twitter y no puedes, lanzas y se me fue mal la pendejada. ¿Cuántas veces no pasa? Entonces, decir, vuelvo a la Constitución del 98. Ah, muy bien, pero piense bien. En la Constitución del 98 no tenía Corte Constitucional, tenía un Tribunal Constitucional que más allá del nombre no tenía, por ejemplo, ciertas funciones como controlar omisiones legislativas. No existía la acción por incumplimiento. No existía la acción de extraordinaria de protección. Ojo, ¿no? Cuidadín. Recuerde cómo era el habeas corpus con la Constitución del 98. No era ante juez, era ante los alcaldes. Vaya a ver lo que pasaba. Recuerde lo que pasaba con el habeas data. El habeas data concedido en primera instancia no era recurrible. Entonces ahí hubo bastantes casos escandalosos con los habeas data, en los cuales los jueces de ni sé qué poblado licuaban las deudas de los que les debían al Banco Filambanco, pues. Entonces, claro, yo debía $4 millones y hacía que me corrigieran y ya no debía $4 millones. Ahí debía 400. Ah, cierto, cuidadón. ¿Por qué la gente no tiene memoria? Uno dice. Cierto es que la Constitución 2008 a mí no me gusta, no es de mi agrado, pero no me va a decir que me va a cambiar esta por otra cosa peor, pues, o sea, ¿Cuál es su constitución ecuatoriana favorita y su constitución mundial favorita? Ninguna. La que usted tiene que hacer todavía. No. A ver, no hay la mejor constitución del mundo. A ver, hay una cuestión, a mí me molestó mucho cuando un amigo, colega de la Comisión de Selección de la Corte, se le ocurrió llamarle a la actual llamarle Corte de Lujo. Yo no estoy de acuerdo con que le pongas nombres a nada, porque además genera sobreexpectativas. Los jueces son falibles, se pueden equivocar. Uno no sabe de todo. Uno se equivoca, yo me equivoco todos los días, por eso uno saca nuevas ediciones de los libros, no solamente para meter todas las cosas nuevas que te van haciendo, sino para corregir. Chuta, uno dice, aquí he dicho una estupidez, y vas y corriges. Todos los días te equivocas. Entonces, pero en una constitución, tú tienes que ser la constitución de Ecuador para Ecuador de este año. No vamos a hacer la constitución para Colombia ni para Suiza. Por eso el problema es la fotocopia. Fotocopias no te sirven. Por ejemplo, la constitución del 2008 tiene un error. La fotocopia del sistema colombiano. 2 instancias en garantía. Y la revisión y selección en la Corte Constitucional. ¿Cómo nos va con la selección y revisión en la Corte Constitucional? Muchos casos se seleccionan y revisan. Muchos casos se seleccionan. ¿Y cuándo terminan de revisarse? Ah, cierto que no es un buen sistema. Si ni en Colombia sirve. Acá. ¿Ya?
el tema de que los jueces no pueden inaplicar, que era algo bueno de la del 98, los jueces podían aplicar, ahora tienen que consultar. No es un buen sistema, a mí no me gusta. Entonces, ¿por qué? Porque llegaron los españoles y dijeron, en España es así. Sí, sí, muy bonito, muy razonable, pero ni en España te ha resultado. Me vienes a traer algo que en España no sirve. O sea, ¿de qué me sirven las consultas constitucionales españolas que se demoran 5 años? ¿De qué me sirven los recursos de amparo españoles que se demoran 5 o 6 años? Ojo, que en Ecuador antes, no con el tribunal que luego se volvió corte cervecera, porque esos son los que comenzaron con el chiste de dejar las causas represarse. Pero los que tenemos, los que somos más viejos, sí nos acordaremos, pues, hasta el año 2000, 2003. ¿Cuánto se demoraba un amparo en el Tribunal Constitucional? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿15 días? Así era. El abogado llegaba después de que a visitar al juez, luego de que la sentencia estaba expedida. Así pasaba. Entonces, un sistema tan rápido, tan eficiente. Pero no es que si usted vuelve a la Constitución del 98, el amparo se va a volver a demorar 2 meses, pues. No es así. No es así. Se va a demorar igual. 5 años. Porque tienes que recurrir, o sea, te tomó la decisión el juez de primer nivel y tienes que irte al Tribunal Constitucional, que todavía tiene causas represadas, pues, del año de la chispa, pues. Todavía hay en esta corte causas del año 2010, 2011. Entonces, ¿cuándo vamos a resolver tu amparo 2023? ¿El año 2028? Entonces, no es soplar y hacer botella, volver a la Constitución del 98. Sí, qué gracioso. ¿Y cómo reformas eso? Era una Constitución mucho más difícil que reformar que esta, aunque usted no lo crea. Pero lo que pasa es que, a ver, con la Constitución del 98 nos pasa esto del muerto. No hay muerto malo. Entonces, como ya se murió la Constitución del 98, es buena. Todos los líos que tuvimos, nunca tuvimos unidad jurisdiccional con la del 98. Solo con esa te cuento. Muy bien, clarísimo. Pero hay algo que de esta Constitución, pues, especialmente a mí me gusta mucho, que son los medios alternativos de solución de conflictos. Me parece que también estaba en la del 98. La del 98 pero bueno, también ha tenido un gran impulso en la última década. ¿Cómo ves la justicia alternativa, los centros de mediación? ¿Crees que una de las grandes oportunidades para empoderar al ciudadano acerca de sus problemas, para una verdadera participación ciudadana, sería que tenga la oportunidad él de previamente ir a un juicio, intentar resolver su problema él mismo a través de un medio alternativo de solución de justicia, y que de alguna manera pues los poderes públicos pues promuevan esta participación, obligándole al menos a asistir a una primera reunión de mediación antes de presentar una demanda? ¿Cómo ves eso? ¿Es posible? A ver, nosotros vivimos una sociedad de conflicto. Nos gusta pelearnos. Y el abogado muchas veces es el promotor del conflicto, lamentablemente. Se crea el problema. Bueno, hay formas de ejercer y hay formas de ejercer. Entonces, claro, el abogado no es muy dado a ir al tema conciliar, mediar, porque como que pierde el caso, ¿no? Entonces, pero ojo, también tienes que ver del otro lado. O sea, si es tu mero interés, que es mejor solucionar rápido el tema o dejarlo ahí para las calendas griegas. Además, te desprestigia. Ojo, uno se desprestigia, debo decir, en un sistema de justicia constitucional donde los casos se demoran 5 o 6 años, obviamente te afecta tu nombre, pues. Van a decir, uno es un vago. Decir, vea. Por eso yo consejo para todos los colegas, cuando le hagan una consulta y uno diga, la vía es esta, mándela por correo electrónico, vaya diciendo las limitaciones, vaya indicándole a la persona, verá, cuidado, no se va a lograr ni esto, y se va a demorar aproximadamente tanto tiempo. Dígale nomás. Porque eso de que el abogado se pelea con el otro abogado, con el juez y luego con el cliente, en mucho es cierto, pero eso es muy viejo. Ahora, que yo creo que la mediación no debería ser en mucho voluntaria. Porque, claro, como tenemos una tendencia al conflicto, la experiencia de los amigos mediadores en el propio mediadores, ¿cuántas veces han visto que hay gente que parece que tienen posiciones irreconciliables? Bueno, cuando no digo que todo sale bien, pero ¿cuántos casos de posiciones irreconciliables se han solucionado vía mediación? Y las cifras no son desdeñables tampoco, si no estoy hablando del 100% del caso que se media, se soluciona. No, pero mira, un caso que logras mediar, más allá de solucionar el conflicto aquel, porque además, cierto, nuestros amigos mediadores se promocionan mucho con esto de todos terminamos contentos. Bueno, puede que sí, puede que no. Yo creo que es más probable que alguien termine más contento en una mediación que en un juicio,
porque en un juicio el que termina contento es el que ganó. El otro, y tal vez en la mediación alguien diga, bueno, bueno, quería 100 y logré 60, ¿ya? Y el otro dice, chuta, yo quería pagar 0 y pagué 60, pero no pagué 100. Entonces, sí, no hay la felicidad completa. Pero un juicio difícilmente logra la felicidad de las partes, porque además si tienes una sentencia que luego de 10 años te la dictan, bueno, ya hasta te olvidaste, pues ya el tiempo restaña las heridas. Pero un caso solucionado es un caso, a veces un caso innecesario. A ver, yo te lo voy a decir lo que yo hago, constitucional. Porque claro, uno habla mucho de la mediación en lo civil, en iniciativa. Vea, por ejemplo, son legítimos los acuerdos, está en la ley de garantías, los acuerdos reparatorios, están previstos en la ley de garantías. ¿Cuántos acuerdos reparatorios uno ve? O sea, no sé si han habido, yo he tenido alguna vez un acuerdo reparatorio, pero uno de cuántos casos llega esta cuestión de acuerdos reparatorios. Lo que más tienes son, generalmente no te apelan, tú ganas una cuestión y dicen, bueno, esto está muy jodido, mejor dejemos ahí, no hay las apelaciones. Sí, pero uno dice, ¿cuántas veces tienes la oportunidad? ¿Cuántas veces el juez en la audiencia de protección o de habeas data o de lo que sea, te dice, lleguen a un acuerdo? No, eso no existe. Entonces, hay muchos temas de estos que tú tal vez no los llevarías a la acción de protección si antes tuvieses que cumplir el requisito de una mediación y de poder llegar antes de demandar a un acuerdo reparatorio. Y tu cliente puede quedar mucho más satisfecho del acuerdo reparatorio que del juicio. Porque el juicio a la larga lo ganas. Sí, es cierto. ¿Ya? No, a ver, cuidado, cuando dije lo ganas no me refiero a que uno gana todo, tampoco voy a decir, ya está aquí. No, me refiero en general, cuando digo lo ganas, me refiero. ¿Ya? Pero cuando ganas tu caso de protección, ¿no te sucede que tienes que comenzar otro proceso que es el de ejecución de la sentencia? Y luego no te pasa que a pesar de los autos de ejecución, tienes que llegar a otro proceso de las cuales la Constitución está lleno de casos. Vea cuántos casos hay en la Constitucional de acciones de incumplimiento de sentencia. Ojo, entonces, claro, ganaste el caso, pero luego comienza la ejecución y sigue el drama, ¿no? Hasta que llegas a un incumplimiento de sentencia. No es mejor solucionar las cosas de entrada porque, a ver, hay gente que es necia, que no entiende, pero hay otros casos, tú dices, este es un caso que podría haber sido mediable. ¿Ya? O sea, que podías haber llegado a un acuerdo y con eso el Estado no se perjudica tampoco, porque tampoco está litigando hasta las calendas griegas y al final el Estado termina peor parado que al principio, a llegar a un acuerdo y proteger los derechos fundamentales, pues. A ver, perdón que me haya metido en mi área constitucional, pero yo creo que en mi área constitucional, eso es lo que yo promovería. Por ejemplo, si tú me das una nueva constitución, yo no soy partidario de las nuevas constituciones, pero yo en la próxima sí pondría, pues, salado, o sea, no podemos seguir promoviendo los conflictos. Tenemos que dejar las cosas ahí. El abogado, y también hay que reeducar al abogado. Yo soy abogado viejo, pero hasta los muchachos hay que reeducarles. El abogado no está para picar pleitos. Está para velar por los intereses de la parte. Por eso es que el abogado es parcial, no mentiroso, ojo. No fabrica hechos. Litiga en derecho con los hechos que tiene y que puede probar y toda esta cuestión. Pero uno no puede volverse el picapleitos. Pues. Yo te insisto, uno dice, a ver, a veces uno tiene casos repetidos, porque como además la profesión de abogado es una profesión de éxito, entonces tú dices, cogiste un caso, ganaste el caso y se corre la voz, y te traen el otro caso que es igual al anterior. Y al final tú dices, oye, me estoy pasando en un montón de audiencias sobre la misma cosa. Claro, tú dices, ¿es satisfactorio la sentencia favorable? Por supuesto. Por supuesto, pero no tienes certeza de que todos van a ser favorables en primer lugar. Pero entonces, tienes que iniciar tantos como cuantos procesos según las partes, toda la cuestión. Es una cosa que se puede solucionar de una buena vez. Por ejemplo, agarras ese tema, lo medias y se soluciona de una vez para todo y se acabó el show. Entonces, no tienes que litigar 5 o 6 veces la misma tontería. Uno dice, otra vez, porque además el Estado dice, es que no, pues, no, el acuerdo reparatorio, no, mejor que el juez me diga, ya. Porque a veces eso te dicen también. Vea, no tengo problema, que el juez me diga. Entonces tú tienes que gastarte un proceso para que el juez te diga, ¿ya? Y a veces
el juez no te dice. Adicionalmente, hay ciertos conflictos que constituyen una carga judicial muy importante. Por ejemplo, los conflictos familiares, me parece que estábamos viendo, constituyen el 27% de todos los casos que se presentan anualmente. Casos que bien podrían, pues, resolverse en mediación, incluso por los vínculos que hay, ¿no? Entre la familia. Sí, claro. A ver, yo me metí al tema constitucional porque ahí no hay. Entonces yo digo, a ver, yo no sé si, por ejemplo, hay gente que dice la mediación penal. Entonces uno dice, bueno, cuando hay un delito, medio jodidón, ¿no? Porque claro, nosotros no tenemos el sistema gringo en que el tema delictual es una cuestión prácticamente entre privados y llego a acuerdos con la fiscalía y toda la cuestión. No sé si algún día llegaremos a eso, pero bueno, no dice, hay cosas en las cuales son Ocurre posibles. una especie de mediación, Sí, los procedimientos pero expeditos, ¿no? claro, si tienes una de acción privada, no hay lío. Pero tú dices los de acción pública. Pero yo me metí en el tema constitucional porque curiosamente la ley de garantías como que promueve el arreglo. Cuando dice que una forma de la terminación del proceso es el acuerdo reparatorio. Pero claro, tú dices acuerdo reparatorio sin mediador. Porque el acuerdo reparatorio es yo abogado, hablo con el otro abogado, este otro, y decimos, a ver, se damos aquí, acá y allá, pero no tienes Muy ahí. interesante también, Claro, sí. no tienes al que te conduce, pues, porque igual tú tienes la pasión de tu cliente y el otro tiene la pasión de su cliente. Eso Por es así. supuesto. Entonces, pero uno dice, Alguien que guíe el proceso, ¿no? y los jueces, un juez de garantías es como que no prometo porque no vaya a ser que le digan que está anticipando el criterio o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay ese cuidado. Ese siempre ha sido además el problema de la conciliación dentro de juicio. Pero tú dices, tengo esta cuestión de los acuerdos reparatorios, pero si las partes no se manifiestan con un, bueno, ya dejemos esta cuestión acá, no lo terminas haciendo. Por eso yo me refería a la especie esto de mediación en garantía constitucional. Pasemos esa fasecita y si ya no pasamos esa, bueno, pues vámonos a agarrar a puñetes al juzgado. Pero saquemos casos de la función judicial. No es necesario llevar toda la función judicial. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, la conversación ha estado buenísima, los temas pues todos apasionantes y tenemos muchísimas preguntas de las personas que nos están viendo, pero lamentablemente pues el tiempo, nos hemos ya pasado el tiempo y bueno, ¿qué recomendaciones ya para los abogados, para los operadores jurídicos finalmente usted nos podría dar para el abogado post pandemia, para el abogado del futuro? ¿Qué competencias debería tener y cómo debería prepararse? A ver, cierto es que la profesión de abogado es una profesión de viejo, pero hay otra cuestión, todos los días tienes que estar actualizándote. Entonces, a ver, si tú te dedicas al derecho constitucional, estás perdido y necesariamente te gusta o no te desagrada, tienes que leerte los fallos de la corte, no te toca de otra. Nosotros tenemos un buen sistema que es el SILEC, ¿no? Lexis, ¿cómo se llama? Perdón la propaganda. Pero, por ejemplo, yo sí me he quejado porque no te ponen todas las sentencias, el buscador no es bueno, entonces al final termina haciendo búsqueda mecánica, es decir, manual, caso por caso, porque no te sale todo. Entonces, claro, si tú pones buscadores, lo más probable es que te deje pasar un buen número de fallos que te interesarían, porque el buscador no es, no digo no amigable, pero no es lo que debería ser. Pero bueno, nos toca siempre estudiar todos los días, no creer que uno lo sabe todo. El exceso de confianza es el peor enemigo de un abogado. Respeta a tu contendor y respétalo en todo el sentido, ¿no? Es decir, no lo subestimes. No hay peor pecado para un abogado que subestimar al rival. Eso no hay rival chico en esta cuestión. Siempre entiende que vas a enfrentar al mejor. Recuerda que en tus manos están los derechos de tu cliente, no los derechos tuyos. Está tu prestigio, pero asunto tuyo que tú pierdas tu prestigio. El otro es el que te ha confiado sus bienes, su libertad, sus derechos. Preparémonos bien, es difícil. Cierto es que los abogados tenemos una profesión que es muy, muy competitiva. Eso creo que no va a cambiar, no va a cambiar en mucho tiempo. Debe ser una de las profesiones más competitivas. Porque claro, tu criterio siempre tiene que competir con el criterio de tu contendor y finalmente necesitas convencer o responder al criterio del juez. Entonces, si es una profesión, en ese sentido, seguirá siendo siempre una profesión competitiva, pero ojo, una cosa es que sea una profesión competitiva, otra cosa es que sea una profesión pleitera, es decir, no generemos el pleito. Y otra cuestión, el abogado de tu contraparte no es tu enemigo tampoco, salúdalo, sé cortés, no hay nada malo en eso. Yo a mis clientes siempre les explico, porque a veces como que te ponen cara de, yo no estoy, el de allá no es mi enemigo.
Y el otro abogado, peor todavía. Entonces yo no tengo por qué ponerse malas caras a la gente, ni ningún acuerdo. Sé riguroso, eso sí, eso, defiende a tu cliente como debes defender. No existe amistad judicial, entiéndame bien. Uno no tiene que ser amigo de los jueces ni amigo de la contraparte, porque tú estás defendiendo a tu cliente y tienes que defender a tu cliente lealmente y con fuerza. Eso también. O sea, no es que tú decir, el juez es mi amigo, yo lo conozco y le dejo pasar tonterías. No, no, no. Así no es tampoco la cosa. Y el juez tampoco le debe dejar pasar a uno estupideces que uno hace. Entonces, bueno, prepararnos, mejorar tal vez de esta cuestión que tenemos tan arraigada de que es la educación conflictual que hemos tenido. Es decir, somos conflictivos, nos gusta el conflicto y creemos que las cosas se tienen que arreglar en estos campos de batalla que se han transformado los juzgados. No son campos de batalla, no son nada de eso, porque si es así, la administración de justicia es de justicia en el nombre. Al final el árbitro se torna más bien, el juez se torna antes que en un juez, en un árbitro de boxeo o algo por el estilo, y que al final quien metió los mejores puñetes y le alza el brazo ahí, los jueces de estos combates. Esperemos que sea de boxeo nomás y no de UFC. Este tipo de cuestiones, que le termine sangrando en el piso, derrotado, y uno se siente satisfecho con sí mismo por haber humillado al rival. No, no, no. Nosotros tenemos, nuestra profesión es una profesión que tiene una honda función social. Ojo, vale, me va a decir por ahí, pero esto ya es carerísimo. Y eso no quiere decir que no hay función social, por si acaso, le estoy dejando clientes para usted. Entonces, porque si unos cobran caro, pues los otros irán a donde, vea que soy bueno, ¿no? Casi me sale la aureola aquí. Y también uno escribe y ese tipo de cosas. Entonces, eso, deseémonos suerte y deseemos que el Ecuador salga adelante y que nuestro sistema de justicia sea de justicia, no sea una tontería, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Rafael Ollarte por aceptar nuestra invitación. Siempre es muy importante, pues, su punto de vista, su experiencia especialmente, y le agradecemos por pues, habernos acompañado en este programa. Recuerden, y yo los quiero invitar finalmente, ya que hablamos de justicia, que una forma eficaz de alcanzar la justicia es la mediación, así que les invito a que se formen como mediadores en nuestra 8ª edición que está por empezar este viernes 23 de abril, del cual pues el profesor Rafael Ollarte es profesor invitado cuando está de buen genio, ¿no? Cuando está en un lado conciliador y mediador va encantadísimo, pero también tenemos otros profesores pues que nos acompañan también en este curso, así que los invitamos a inscribirse, quedan pocos cupos, y creo que pues va a ser una fantástica oportunidad para que puedas desarrollarte a nivel profesional y personal. Mi nombre es Joana Ponce, directora del Centro de Mediación Mediatores, y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Chao, chao. Y que haya mediación constitucional. Y que haya mediación constitucional. Gracias. Chao, chao.